Nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Esta semana nuestro protagonista es un querido amigo y compañero, José Luis Martínez Díaz, periodista, autor de un interesante libro sobre la genealogía de los vinos y bodegas de Valdepeñas y que tiene ya en mente otro que está previsto quizás publicarse hacia el mes de mayo del próximo año 2022. Con él vamos a, pues recorrer su vida profesional, su vida familiar, personal, como decía, y además, sobre todo, pues adentrarnos un poco más en el contenido de ese libro que publicó y el que está próximo, dentro de unos meses, a ver la luz. Y bueno, pues José Luis, te agradecemos mucho el hecho de que hayas querido formar parte de esta amplia nómina de personajes, de Perfiles Valdepeñeros, y gracias por la acogida. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre que se acuerdan de uno, siempre es positivo. Bueno, pues hay que comenzar diciendo que José Luis nace circunstancialmente en Madrid en el año 1971. Pero vamos, como tú me decías antes de comenzar la entrevista, no fuiste ni bautizado en Madrid. Lo único que pone en el DNI, sí que es verdad que en el DNI pone que nací en Madrid, pero bueno, todo tiene su explicación. Mi madre tenía problemas en los partos, yo pesé 5 kilos 850 al nacer y hace escasos años me di cuenta dónde nací, que es entre Ciudad Lineal y Cuatro Caminos, porque ya no se llama ni el centro hospitalario como se llamaba ni demás, pero bueno, más o menos sé en la zona en la que nací, pero al final ni me bautizaron allí, o sea que a mí me dicen, ¿de dónde eres? De Valdepeñas. ¿Dónde has nacido? En Madrid. En Madrid, efectivamente. Porque claro, tu familia, el origen, ¿dónde lo tiene? ¿Generaciones anteriores? Todos en Valdepeñas. Todos aquí, además con motes. De la familia de los Chuscarrina y de los Tostadillo, como digo yo, soy achusmascado, achuscarrado del todo. Bueno, pues entonces ya se viene tu madre y tú a Valdepeñas. ¿Y dónde estás bautizado, ya que hemos nombrado el asunto? En la Asunción. En la Asunción, porque siempre tus padres han vivido en la Cuesta de Palacio. Sí, en el entorno. Yo recuerdo muy remotamente que inicialmente vivíamos en la zona del convento, pero yo prácticamente casi me he criado los primeros 7, 8 años de vida en la calle La Reforma número 1, y luego ya a partir de ahí de los 8 años en la Cuesta del Palacio. Justo donde estaba Ramones de las Telas, que decían, ¿no? Arriba donde está ahora lo de Marín, y sí, justo al lado de los Corales, y enfrente de los Brotons y Galerías Palacio. Es decir, que tenías allí variedad de establecimientos, Tejidos Albi, el Bar Los Corales, que eso era una institución en Valdepeña, el almacén de los Brotón, lejana familia tuya, también es emblemático, en definitiva. Bueno, ¿y dónde comenzaste tus primeros estudios, José Luis? Yo estuve en maternales, como se llamaba, estuve en las Salesianas, porque además estaba a 30 metros, claro, muy cercano. A 30 metros de mi casa. Y los 3 primeros años, o sea, lo que es maternales hasta la EGB, fue en las Salesianas, que guardo también muy grato recuerdo, y luego de ahí pasé a los Trinitarios, al Colegio Santísima Trinidad. Y ahí concluyes, diríamos, tu etapa de aprendizaje elemental. Sí, el aprendizaje elemental en los Trinitarios, que además ahí un poco es curioso porque luego seguimos también teniendo hilo con el colegio y con los profesores y con la comunidad, e incluso hicimos una publicación de antiguos alumnos, una serie de personas que fui el único luego que se derivó a la parte del periodismo. ¿Y quién recuerdas en concreto, porque está más reciente que lo de las Salesianas, en la comunidad trinitaria por aquel entonces? Bueno, pues colegio. Fray Aurelio, don Aurelio, Fray Miguel Ángel, bueno, padre Vicente Ruiz, ya tristemente desaparecido, padre Vicente Benito Burgos, también desaparecido. También, don Andrés, pues eso, Adolfo, muchas vivencias y todas muy positivas, porque yo creo que son los mejores años los años de estudiante, sobre todo yo creo que va un poco increciendo, porque cuando ya vas a la universidad ya esos años no se olvidan más, pero bueno, se fragó una amistad que de hecho perdura, o sea, muchos de los compañeros de clase siguen siendo el ramillete de amigos. Bueno, ¿y dónde camina José Luis Martínez Díaz una vez concluido su etapa
hoy antiguo alumno trinitario, a mucha honra, ¿dónde encaminas tus pasos para estudios ya un poco más superiores en Valdepeñas? Sí, luego yo voy al Instituto Bernardo de Balbuena y bueno, pues un poco pues con algún pequeño titubeo de la edad, pero y además es un caso raro porque yo hago COU y selectividad unos días antes de irme al servicio militar, y en el servicio militar en Córdoba es cuando me entero que aprobó selectividad y empiezo y puedo encaminar el sueño que siempre tenía yo de mis estudios. Pero bien, o sea, empiezo digamos, a encaminar todo. Yo tenía muy claro la vocación que tenía y por eso empiezo a irme derivando a letras. Y una cuestión, José Luis, ¿quién era el director del instituto? Si recuerdas, claro. Y así algunos profesores también y compañeros, compañeras. Sí, bueno, pues yo me acuerdo de muchos profesores. Alfonso Gil era el jefe de estudios, pero me recuerdo de Miguel Peñasco, de Marceliano Carpio, con el que luego coincidí. Que sería director, quizá. Puede ser en esa fecha, pero no. O a lo mejor ya no yo lo era. Me recuerdo más al jefe de estudios, sí que sé que era Alfonso Gil. Y bueno, pues Marceliano Carpio en Salamanca incluso luego pude retomar el contacto con él, y bueno, pues algún vino incluso tomamos cerca de la universidad donde yo estuve, y porque además es curioso, pero Marceliano ya sabía de mi vocación, incluso tengo varias anécdotas, y es que en un examen de literatura, mientras a los compañeros, pues por ejemplo la pregunta obligada era generación del 27 o del 98, a mí me dijo Marceliano, tienes que contarme el partido del Manchego contra el Valdepeñas de ayer. Entonces yo en ese momento tenía una memoria fotográfica, sabía los que habían jugado, los reservas, todo, y bueno, pues al final los minutos de los goles, quién había metido los goles, o sea, me acordaba perfectamente. Ya. Y dices que prácticamente te topas con el servicio militar, pero ¿porque te fuiste voluntario o adelantaste? No, vamos a ver, a mí me tocaba el quinto reemplazo del 89. Bueno, en principio me tocaba unos meses antes, pero por terminar el COU, pues hice prórroga de reemplazo. Y nos fuimos, además coincidió que nos fuimos varios íntimos amigos míos en esa época, como Javi Maroto también, el del Horno San Antonio, fueron en esas épocas, incluso fuimos juntos a cambiar el reemplazo al centro de reclutamiento de Ciudad Real. Entonces fue el cambiar el reemplazo. Estando en el servicio militar tuve que ir a pasar una prueba de psicotécnicos y de conocimiento en la Universidad Pontificia de Salamanca. Me dieron permiso, porque claro, yo iba allí, digo, he aprobado selectividad, necesito que me deis 4 o 5 días porque tengo que ir a Salamanca, estar allí, hacer unas pruebas, unos exámenes, porque al ser privada, la Universidad Pontificia de Salamanca, aparte de la nota, se fijaban en otra serie de cosas, agilidad verbal, y entonces hacían una especie de psicotécnico al entrar. El capitán que me tocó en liza me dijo, no tienes 5 días, tienes 3, apáñate. Entonces, bueno, pues, pero bueno, de cierto modo, y ya digo, y a partir de ahí pues ya se disparó todo. ¿Y en Córdoba cuánto tiempo permaneces? En ¿Todo el Córdoba, servicio militar? Sí, en Córdoba estoy en Cerro Muriano, en el núcleo A, la Reina número 2, como conoces tú también perfectamente, salvo los primeros días que nos tocó en Córdoba, hasta que, bueno, digamos, la recepción como reclutas y demás, hasta que nos tocó el destino. Pero bueno, y bien, incluso estuve en la zona de la USAC, en los servicios, y me tocó un poco viendo mi perfil, había estado también en el grupo Scout, había hecho un poco dinámicas de grupo y cosas de ese tipo, y me llevaron a la zona recreo del soldado. Incluso tengo anécdotas como que yo era un poco la voz del cuartel en los altavoces, o cuando había que informar la parte un poco de actividades. Tú lo llevabas a cabo. ¿Y cuánto tiempo permaneces, José Luis? 1 año y 1 día, exactamente. 1 año y 1 día. Bueno, pues entonces, ya que habías hecho el psicotécnico en la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿te dio mucho tiempo? Porque cuando te licenciaste, ¿tuviste ahí margen o...? Apenas. ¿Del instituto a Cerro Muriano y Cerro Muriano a Salamanca? Seguramente estamos hablando en el año 90 ya, estaríamos hablando del 25-26 de septiembre, y recibí una llamada y me dijeron, hay muchísima lista de espera, si vienes tienes que venir, si era un viernes, además estaba en el obrador de mi amigo Javi Maroto en el Horno San Antonio, y fue un poco cuando recibí la llamada y tenía que irme, pues eso, en 2 o 3 días. Entonces cojo
una Olivetti letera, una máquina de escribir portátil, una mochila y me planto allí en Salamanca. O sea, la verdad que me acuerdo yo un poco que el choque era bastante fuerte y pues eso, de unos días antes vestido recluta y demás a empezar una vida universitaria en un sitio que además imponía, porque yo me acuerdo que allí iban todos con traje, parecían ministros, empezaban a hablar. ¿Los propios estudiantes? Sí. Entonces empezaban a hablar, a hacer preguntas, de estas que hacían una exposición, estaban 5 o 6 minutos y luego ya el profesor le decía, pero bueno, ¿qué has preguntado? ¿Cuál es la pregunta? Y tanto miedo me dio al principio que el primer examen que hice me saqué un 8 de la carrera y me fui a contárselo a la que es ahora mi mujer, que estaba en ese momento en Cuenca. O sea, me fui de Salamanca a Cuenca. Digo, los trajeados suspenden. Y aquí lo que hay que hacer es estudiar y ya está. ¿Y allí permaneces en la Universidad Pontificia de Salamanca toda la carrera de periodismo? Sí, allí estoy 5 años. En realidad lo mío era vocacional. O sea, yo tenía, por no jugármela todo a una carta, tenía la matrícula hecha de Relaciones Laborales, en ese momento se llamaba Graduado Social en Ciudad Real, y tenía la matrícula hecha y el piso incluso con los amigos de siempre, José María Prieto, con Raúl Peñalver, con Germán Barchino, una serie de amigos de siempre. Sí, que del colegio. Eso es, y teníamos prácticamente el piso para estar juntos y hubiera sido entrañable y maravilloso. Pero yo desde pequeño la vocación mía era hacer periodismo. O sea, yo tenía un tío, incluso Ezequiel, con el Ezequiel el peluquero, como sabía, cuando yo tenía 3 o 4 años, o incluso 4 o 5 años, sabía de mi afición por el fútbol y me picaba. O sea, yo iba a pelarme siendo un crío y me decía que no te sabes la alineación del Bilbao de los años 50. Empezaba Carmelo Cedrún, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguriegui, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Los 5 magníficos de Zaragoza, Canarias, Santos, Villa, Marcelino y La Petra. Los Stuka, el Sevilla, todas las alineaciones del Real Madrid, de todas las copas de Europa, de la Yeye, de todo. Me las sabía de memoria. Y siendo todavía pequeño. Sí, siendo un niño, ¿no? Y hasta no hace demasiado tiempo, hasta yo creo que el punto de inflexión fue butragueño, pero era... y todavía tengo, como digo yo, entre bromas, ensoñaciones. O sea, Emilio Butragueño Santos, nacido el 23 de junio del año 63. O ese tipo de cosas. Me aprendía de memoria nombre, apellidos, estatura, peso. Afortunadamente esas cosas se van borrando y el disco duro se tiene que ir renovando porque eso no... Pero vamos, en aquel entonces no había ni la base de datos ni internet para llevar eso. Yo tenía en casa de mis padres como una especie de santuario. Yo soy muy del Real Madrid, tenía un santuario allí con póster, con lo que podías recopilar en esos momentos. Y entonces la vocación periodística, de alguna manera, ¿la derivas inicialmente solo al deporte? Vamos a ver, yo tengo... ¿O el deporte te deriva al periodismo? Yo tengo la posibilidad, en el año 92, cuando va al Valdepeñas en Segunda B, que me llamaste, además tú, estaba Ángel Alberola, yo creo que en ese momento, Ángel Navarro o... Puede ser, cualquiera de los dos pudiera ser. Sí, y me llamaste tú porque tuve que mandar por teléfono la crónica del Valdepeñas contra Salamanca. Entonces, ahí ya, ese día, pues para mí fue uno de los más felices, de los que más recuerdo. Quizás solamente digamos, un poco superado por el día que le pude hacer una crónica al Real Madrid, porque yo de siempre había tenido claro que quería ser periodista deportivo y quería hacerle alguna crónica al Real Madrid. Entonces, ese sueño con 24 años lo tengo, luego lo veremos en un marco, y ese sueño lo pude llevar a realidad. Es más, estaba Valdano de entrenador, Amavisca, Raúl, Zamorano y todos estos, y era casi pellizcarse, incluso Alfonso Pérez, era casi pellizcarles y tocarles diciéndoles será verdad. Y bueno, pues estuve en cuarto de carrera haciendo prácticas en Diario 16, estaba en una sección que se llamaba Coordinación, que trabajamos de 4 de la tarde a 1 de la mañana, y el mayor logro que saqué allí fue el último día de trabajo, hablar con José Damián González, que es uno de los contertulios de Larguero y demás, de muchos medios, y director que ha sido de LAS, director adjunto y tal, y le dije, no tenéis corresponsal en Salamanca, entonces pásame los datos, dame el DNI, y tenía
acceso al Club Baloncesto Salamanca, que estaba en la ACB, en la máxima categoría, y a Primera División. Cuando llegué allí, el gerente del club, Enrique Miguel, tenía mi entrada, mi acreditación con código de barras y tenía acceso. O sea que mientras estudiaste, que eso sí me acuerdo yo, de ahí cuando te echamos manos para la crónica Sí. y tal, Ángel Alberola, que estaba, ahora está en Toledo, que es padre de los árbitros de Primera y Segunda División, ¿ya ibas a hacer crónicas? Sí, ya digo, y bueno, incluso tengo anécdotas a la Peña del Madrid del Brillante, incluso me acuerdo que querían ir allí a ver un partido de fútbol y los de la otra peña, como había rivalidad, se extrañaron de cómo pudieron tener las entradas. Yo, que me fui de madrugada, me puse en la cola, llevaba el dinero preparado, ya me había coordinado y pude. Y sí, empecé a hacer crónicas, pero desde el primer momento tenía claro que el periodismo o la carrera de periodismo había que compaginarla con las prácticas. Entonces, desde el primer momento hice prácticas en el Canfali el primer año, luego también en Onda Cero, en diferentes sitios en la Tribuna de Ciudad Real, también 2 años seguidos. Y bueno, algún artículo suelto también en Diario 16 de Castilla-La Mancha, pero siempre compaginándolo primero con los estudios, pero el colofón fue en cuarto de carrera las prácticas y en quinto compaginar último año de carrera estando en la élite. O sea, eso era lo máximo. Tenía mi cabina en el Elmántico y en el pabellón, pues eso, pues ahí a pie de cancha. Y entonces, una vez que concluyes la carrera en Salamanca, José Luis, ¿qué medios son los que trabajas? A ver, se me da allí una circunstancia, y es que el vicedecano, yo hice una especie de tesina, bueno, un trabajo fin de carrera sobre la redacción de las crónicas, de cómo se redactan las crónicas de fútbol, los diferentes tipos, y tengo un libro inédito incluso ahí en el despacho. Entonces, con esos antecedentes, el vicedecano me dice que ha pensado en mí para que luego pudiera impartir una asignatura sobre periodismo deportivo. Pero se daba la circunstancia de que esa asignatura empezaba en febrero. Y yo conocía a Fernando Madrid Martín Peñasco, ya desaparecido también, y se acordó de mí por el proyecto de la Tribuna de Ciudad Real. Entonces, desde el día siguiente, prácticamente de acabar la carrera, estaba trabajando ya en la Tribuna de Ciudad Real, que estuve 4 años. Aquí en Valdepeñas, Aquí en Valdepeñas, que es cuando la delegación la llevabas tú. Eso y es. cuando la Tribuna dedicaba un buen espacio, incluido portada, a Valdepeñas. Sí, era la edición Valdepeñas y Campo de Montiel, que podía llegar a tener hasta 6 páginas, incluso entre portada, picotazo, contraportada, 2 o 3 páginas de información, más la de deportes, dependiendo. Y bueno, allí coincidí con Alicia García Alhambra, que luego se quedó en la zona de Cuenca, con Teresa González, y bueno, pero en tiempos muy... En ese momento sí que se vivía el periodismo pues bastante de forma intensa. Intensa, efectivamente. También pasaste por esta casa como director de informativos, un espacio o un largo espacio de tiempo. Sí, quizá, como decía, yo hice ciencias de la información, la rama era periodismo, pero sí que tocábamos todos los palillos, o sea, tocábamos radio y televisión. Quizá la televisión es el medio que menos me ha llamado la atención. Sí, te ha traído menos. Eso es, pero yo muchas veces ya lo decía, digo, a veces ya cuando ya a lo mejor le has cogido el truquillo, pues bien, pero hay una cosa, y es que, por ejemplo, no me gusta verme lo que he hecho, ¿no? Y bueno, pues luego, evidentemente, mandaré el enlace a mis amigos y demás, pero no soy de los que me guste demasiado luego verme, ¿no? Ya. Pero sí, estuve de director informativo y además hubo ahí varias circunstancias. Pudimos dar la primicia a nivel nacional vamos, lo de Gustavo Romero, con Rosana y con Ángel y Sara. Precisamente estaba con uno de los cámaras, y era Javi Márquez. Y le dije, digo, vámonos, que estamos en la presentación de la Semana de la Zarzuela, en La Solana. Y recibí una llamada y le dije al cámara, vámonos. Fue un cuadro porque estaba mediado la rueda de prensa, tuvimos que quitar el cortavientos y el micrófono y demás, y nos fuimos a preparar lo que luego hubo. Y luego es curioso, porque también pudimos hacer desde Televaldepeñas la primicia de las imágenes. Yo me acuerdo que en ese momento la persona que cuidaba a mis críos, que eran pequeños, pues al llegar a casa me dijo, mi hija hizo la comunión con la hija de Gustavo. Y entonces en ese momento mi impulso fue, ¿tienes el vídeo?
Y la acompañé a casa, cogí el vídeo, el VHS, y bueno, luego fue la imagen, Ya. el paneo del que salió luego en todos los medios, en La 1, en Telecinco, en absolutamente todos los sitios. Y a partir de ahí incluso recordáis que vino Paco Pérez Avellán, que ya ha desaparecido también, a hacer el programa desde la plaza, y bueno, pues me llamaron también en algunos programas de ese tipo a raíz de eso. Bueno, si quieres, José Luis, para ir terminando esta primera parte del perfil valdepeñero, ¿por qué surge en ti la iniciativa o la inquietud por el mundo del vino? Porque tienes un máster en viticultura, enología y marketing del vino. Evidentemente, trabajando en prensa en un sitio que tiene dos consejos reguladores, el del vino de Valdepeñas y el del queso manchego, empiezas a entrar muy de lleno en el sector. Entonces, ahí surgen varias cosas. Una de ellas es que recibo, entre comillas, el encargo de intentar ver el discurso expositivo y la documentación previa de lo que luego es el Museo del Vino de Valdepeñas. Y por otro lado, yo también tengo inquietudes, cada vez cato más. A partir del año 98 empieza mucho el auge de los amigos del vino, de la cofradía de mayores del vino. Es cuando más o menos explota ese auge. Yo me meto de lleno en el mundo del vino y entiendo que debo de formarme pues para poder hablar con propiedad y meterme en el mundo de la cata. Ese es un poco el motivo. ¿Y en el plano familiar, casado con Pilar? Sí, en el plano familiar, como se dice, con la pareja de toda la vida. El año que viene haremos la boda de plata. Que parece mentira. Sí, parece mentira. mentira. Han pasado ya 25 años. Tú estuviste, como sabes, fuiste testigo de la boda. Efectivamente. Y nada, bien, con 2 hijos, uno de 21 años está haciendo un Erasmus en Montpellier, el otro está en Granada ya estudiando. Además, tuve el honor de seguirlo, que subió con los juveniles de Viñalbal a División de Honor, y no ha seguido porque se ha ido a Granada, pero, a estudiar. Pero sí, la verdad que he podido un poco unir muchas pasiones también. ¿Y alguno promete seguir tus pasos? No, porque ya digo, uno va a tirar por la rama de la economía y el otro por la rama de la historia. Yo no he tratado de influirles a ellos. Ellos pues un poco tienen que seguir su camino y claro, están en una edad que puede seguir uno y equivocarse o no, o seguir. Pueden elegir. Bueno, pues José Luis, muy a gusto. Ahora hablaremos de esa publicación que antes referíamos, la genealogía de las bodegas en Valdepeñas. Que eso hay que remontarse ya al 2005, que parece mentira como pasa el tiempo, pasamos nosotros. Y luego lo que tienes entre manos para que Dios mediante el mayo del próximo año pues sea una realidad. Y bueno, pues lógicamente no habrá que olvidar tu importante labor como responsable de promoción del Museo del Vino y bueno, pues si surge alguna otra cuestión. Si te parece, hacemos un breve paréntesis, bien, cambiamos de escenario y volvemos. Perfecto. Pues nada, en breves instantes continuamos con esta amena e interesante entrevista que estamos manteniendo con nuestro compañero José Luis Martínez Díaz. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, protagonistas de esta semana, dentro de este amplio capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Lo digo de vez en cuando, como si fuera una especie de enciclopedia que vamos llenando capítulos. Con José Luis Martínez Díaz, periodista, autor del libro hasta el momento, La genealogía de las bodegas en Valdepeñas, y otro que tiene en ciernes que ahora nos va a comentar. Bueno, José Luis, ¿cómo surge la iniciativa de escribir este libro? Porque este libro te costó mucho trabajo, sobre todo por la recopilación del material. En el tiempo que estuve en el Museo del Vino, los 3 años que estuve en el Museo del Vino, sí que conseguí bastante información. Realmente un poco el hándicap era intentar recopilar documentos y materiales que un poco refrenden el pasado vitivinícola que tenemos. Entonces, en aquel entonces todavía era un poco raro, entre comillas, de que alguien intentara buscar ese tipo de vestigios. Y claro, cuando no tienes demasiadas ilustraciones, pues una servilleta de una razón social de una bodega te sirve, o cualquier cosa. O a lo mejor fotografías que no tenían la calidad suficiente como para reproducirse de una manera más grande,
Pero en realidad lo que trato de hacer en ese libro, en ese momento, es decir, nosotros decimos que tenemos un pasado y demás, pero un poco en nuestro espíritu está el no demostrarlo, ¿no? El decir un poco somos hijos hidalgos, el espíritu manchego, eso del buen vino en el arca se vende solo, y eso es una falacia por completo. Entonces trato de reconstruir. Y yo siempre digo que yo no soy historiador, yo soy periodista. Entonces de lo que trato de hacer, y lo digo en el propio libro, lo que trato es, parto, aunque hablo de algo de antecedentes, pero parto de la descripción de la bodega del Marqués de Santa Cruz en 1774, el viaje de José Vieira Clavijo, y me quedo ya en el Consejo Regulador, en la creación del Consejo, aunque se reconoce en el año 32, pero la constitución definitiva es en el año 68. Entonces digamos que esos son los dos hitos que marcan la publicación que yo hice en su día. Pero se trataba un poco de ir rellenando huecos y de ir haciendo un poco nuestro pasado a través de las grandes sagas de familias bodegueras y haciendo perfiles. De hecho, algunas bodegas tenían una importancia mayor que otras, no porque no la tuvieran, sino porque en ese momento a lo mejor no tenía de una ilustración, de fotografías, cosa que ahora ha cambiado por completo cuando luego, si quieres, entremos un poco en detalle en el nuevo. Segundo. Porque este primero de 2005, cuya edición correspondió o patrocinó al Ayuntamiento de Valdepeñas, tuvo mucho éxito. Se agotó a los pocos meses. A los pocos meses, de hecho, yo recibí muchísimas llamadas para la reedición y demás. También es cierto que han venido años que no eran tan propicios para, a lo mejor, con la crisis tan grande que hubo hace años, pues a lo mejor no se estaba para ese tipo de cosas, porque además en ese momento fue totalmente altruista y de hecho pues al final es un trabajo ingente para intentar... Claro. Contaste con muchas colaboraciones en el sentido de gente que te proporcionó fotografías, información, fue un amplio capítulo de investigación lo que tuviste que hacer. Sí, hubo mucha gente. Hablaba con mucha gente, ¿no? Francisco Fernández, Joaquín Brotons, Javier Tarancón, muchísima gente que me ayudó. Pero bueno, en ese momento sí que es verdad que yo creo que a partir de ahí la gente lo vio ya de otra manera, eso y también por las nuevas tecnologías. Antes tú entregabas una fotografía y tenías el miedo de que fuera a perderse o cualquier cosa. Hoy en día con un escáner, desde cualquier escáner, impresora de casa, reproduces y la devuelves en el momento, no se crea esa desconfianza. Claro. Bueno, un pasado como es ese del libro que hemos hecho referencia, la genealogía de las bodegas en Valdepeñas. Ahora tienes entre manos, otro libro, otra publicación. ¿Para cuándo podría estar publicada y qué va a contener? La idea es que sea para mayo del año que viene. Y en cierto modo va a ser una publicación bastante más amplia. La primera tuvo 326 páginas, no sé si casi llegaré al doble, pero la principal diferencia es que voy a ir muy hacia arriba y muy de forma reciente, ¿no? Entonces, si antes decía que me centraba desde 1774, un poco pues donde empieza, digamos, a tener una estructura empresarial lo que son las bodegas, porque en ese momento se hablaba de que las bodegas más antiguas de 1794 y 1796 eran las de la Sagrada Familia y de la familia de Salvador Galán. Y fíjate, la Sagrada Familia se mantiene. Sí, Pedro Vivar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el nuevo material que he recopilado hay una bodega de Santa María Merlo que habla de unos antecedentes desde 1430. Yo no entro en decir si yo simplemente me encargo de reflejar, ¿no? Pero, por ejemplo, desde que yo publico el libro, pues puedo barrer de muchas cosas que se han publicado, subsanar errores y ampliar huecos en las zonas en las que estaba un poco más en precario. Pero, por ejemplo, en 2005 todavía no se había descubierto las bodegas, tanto la de Aberturas en Consolación como la del Peral. Se puede intentar indagar algo más sobre los restos de pepitas de uva del yacimiento ibérico de Cerro Las Cabezas. E incluso mi idea ya es acabar con los super Valdepeñas. En la corriente que hay actual está José Manuel Corrales, está Pepe Sánchez Barba, está Asun Llévenes, que es la directora técnica de un grupo de bodegas, Federico Lucendo. Un poco no ceñirme a un espacio concreto, sino hacerlo muchísimo más amplio, o sea, prácticamente
los primeros vestigios hasta casi la actualidad. Hacer un libro definitivo. ¿Y lo tienes ya ensamblado? ¿Admitirías más aporte de noticias o de material? Sí, no, hombre, si alguien tiene algún tipo de postal, de publicidad antigua, de fotografías de bodegas, todavía se estaría a tiempo en hacer un último llamamiento. Sí que es cierto que yo me he quedado muy sorprendido de la cantidad de material que he podido recopilar. Nuevo. Eso es, y de hecho estoy totalmente desbordado, luego os enseñaré algo de material que se ha recopilado nuevo, y no quiero tampoco volverme loco, porque si no, es como empieces a escarbar y a seguir, y a seguir, y a seguir, no tendría fin. Tengo que poner alguna cota. De hecho, hay gente que me está ayudando y que un poco pues los tengo muy al corriente de lo que voy haciendo, pues Tomás Mejía, Fran Cerceda, Anabel Mejía, es una serie de personas que estoy un poco, los tengo al corriente, Joaquín Brotón, y muchos me dicen, sobre todo Tomás Mejía, me dice, muchacho, escribe, que tienes que... Y sí que es cierto que he hecho algún perfil, por ejemplo, de Luis Palacios, que es el más emblemático, hay un perfil ya hecho, y Luis Palacios precisamente será el personaje más importante, tanto político como industrial, del último tercio del siglo XIX y del primer tercio del XX. Estamos hablando, pues eso, de una cantidad ingente que ha surgido de fotografías, y la importancia de este personaje, por centrar algo, que fue alcalde en dos épocas, en la época liberal en 1910 y luego en 1934, durante la República, que un poco estaban las salvas esas de viva don Luis Palacio, viva el carnaval, porque permitió en esa época hacerse el carnaval. Pero es una bodega que, como digo, empieza a finales del 19 y luego tiene su continuación pues prácticamente hasta los años 80, después de varias vicisitudes con vinícolas manchegas y anteriormente con Mariano Ruiz, Ángel Bosmas Ferrer, todas las derivaciones que han llegado a tener. Pero desde eso, pues a Morenito, perfiles que antes no estaban, o la historia de Santicos López, que era un arriero, que era la familia de Bodegas Sinforoso, esa familia que era un arriero que era amigo de José María el Tempranillo. Y bueno, pues que en la época de la Guerra de la Independencia, pues un poco por compartir información de lo que hacían los migueletes en la zona de Jaén, como eran arrieros y iban a llevar el vino, y bueno, pues cuando pasaban por el paso de Despeñaperros, obligado, pues era información en ese momento, aparte que imagino que también algo de vino también le caería. Y bueno, pues entonces para mayo, Dios mediante, el tema de la financiación, ¿cómo lo llevas? En principio el compromiso del patrocinador principal ya lo tengo. Y bueno, sí estoy facultado de decirlo, que es Bodega Félix Solís, y estoy en negociaciones con el ayuntamiento, y bueno, pues también se presta a que sea también un posible artículo importante para las rutas del vino y para otra serie, para el propio Museo del Vino y para otra serie de sitios. Pero en principio sí que es verdad que la base principal de patrocinio será Félix Solís. Félix Solís. Háblanos, lo acabas de nombrar, Museo del Vino, balance de tu paso como responsable. Prácticamente yo lo digo porque pienso así, que fuiste el que puso en valor el Museo del Vino de Valdepeñas durante tu estancia como director. Vamos a ver, a mí me tocó la época más complicada. O sea, la época más complicada es que en el año 99, además se inaugura y se cierra al día siguiente. De hecho, a partir de ahí me acuerdo yo que hubo una institución que donó una serie de aparatos, que además me comentaron que era muy difícil de encontrar esos aparatos casi en el tiempo, y ahora en las vitrinas que tengo 13 o 14 aparatos de ese tipo de los que cedieron ese día. Pero era complicado porque a mí me tocó un poco hacer ahí de árbitro en muchísimos intereses, y sobre todo era decir, la gente decía, es que el mejor sitio podría haber sido Bodegas Bilbaínas, que el sitio para hacer el museo hubiera... Y claro, y yo les decía, tenemos un edificio que ha supuesto una inversión de la Diputación de 300 millones de pesetas, de una antigua bodega de Leocadio Morales, y hay que dotarlo y hay que equiparlo. Es verdad que el Consejo Regulador de la DEO Valdepeñas había ido recopilando una serie de piezas que conforman la primera base de la primera colección, pero a partir de ahí empezamos a... Yo iba, vamos, a los sitios donde iba, pues me llevaba todo lo que podía, o sea, y además decía tenían antiguo, que si tenía algo antiguo me han llegado a decir que me llevara a la abuela, llévate a la abuela, pero todo lo que podía, de aperos de labranza,
y además siempre seguí la estrategia. Seguramente a lo mejor pedir para mí me hubiera sido más complicado, pero como era para que quedara, y mi estrategia muchas veces, aunque va a ser muy brusco lo que voy a decir, ¿no? Pero a más de uno le he dicho, no le van a doler a usted los dientes y eso va a quedar para siempre, y va a tener usted su chapita con su nombre que ha cedido una pieza. Y pudimos hacer la recreación del laboratorio, pudimos hacer la recreación de la cubería en el mismo entorno, en una postal de época, e incluso pues hacer exposiciones como la de Harry Gordon, o el primer congreso de Museo del Vino en España, que se hizo aquí en Valdepeñas, y fuimos pioneros, y ya irá si fue en el 2002, pues ya se hace la correlación, pero aquí fuimos pioneros, y el mejor museo que hay en Europa, y yo diría que uno de los mejores del mundo, que es el de Dinastía Vivanco, en Briones, en La Rioja, vinieron aquí cuando ni siquiera estaba abierto el museo, o sea, vinieron aquí a presentar el proyecto, y ya digo, nos dio el Ministerio de Agricultura 3 millones de pesetas de la época, y con ese dinero pues pudimos albergarlos a todos, a hacer un documental con los museos de otros sitios de España, o sea, la verdad que... Y bien, yo creo que por mi forma de ser, pues me gusta coleccionar y me gusta ir un poco llenando todos esos vacíos. Sí, pero coleccionar y sobre todo retrotraerte en la historia, no a la colección que puede ser, por decir algo, por de copas, ¿no? No, a ti te gusta coleccionar cosas antiguas, pienso yo. Y concretas. Y sí, concretas. Y concretas. Ahora estamos muy metidos, Tomás Mejía, que lo he nombrado, y yo, en postales. Incluso pues hubo una colección muy importante de postales de Luis Palacio que estaban en internet, y de esto de que bueno, a veces te llevas un susto porque de repente no las ves y luego te enteras que ha sido alguien que está contigo el que las ha comprado. Bueno, siendo Tomás no me extrañaría que hubiera sido él. Además, con Tomás en el primer libro hay una anécdota muy buena, y es que en el primer libro él me cedió, yo tenía unas postales de las bodegas antiguas de Ramón Caravantes, pero él me cedió de Bodegas Piqueras y otra serie de... Entonces, como siempre era director del colegio de mi chico, me decía, me tienes que devolver las postales. Y yo le decía, tienes que venir a mi casa a tomar un vino. Y le decía incluso más, digo, esto con el tiempo, que sería un poco lo ideal, sería unas vitrinas en condiciones y tener ese tipo de colecciones porque es parte de nuestra historia. Pero que estuve 15 años sin darle las postales. Y ahora le he dado las postales más todas las que tenía yo demás. Y ahora de vez en cuando le digo, quédatelas tú, que si no ya sabes que pasan 15 años. Otros 15 años. ¿Qué tienes pensado en cuanto a publicaciones una vez que dé a luz? ¿Le tienes ya título del libro de mayo? Fíjate que estoy dudando entre varios, porque eso ha surgido en el tiempo, ha habido una evolución. Yo en principio, cuando hablaba con gente mayor y con mucha información que me llegaba, era de forma recurrente, me salía casi de corrido Valdepeñas, el vino varón de España. Sí. El vino varón. De eso lo hemos visto muchos. Pero, que era más el lema del sindicato de la vid y otras cosas, pero es extemporáneo, no guarda relación, porque además era un vino el que se bebía en la cava baja en una determinada época con un determinado tipo de vino. Entonces ahora tiene que ser algo así como Valdepeñas y sus vinos a través de la historia, alguna cosa que en principio sí, tú sabes que como periodista que eres, como yo, hay veces que tienes dos formas, o hacer la noticia y luego hacer el titular, o hacer el titular y luego hacer la noticia. Bueno, pues la noticia es que José Luis Martínez Díaz tiene otro libro que nos traerá, pues eso, La cigüeña hacia el mes de mayo del próximo año. Encantados de haber compartido, José Luis Martínez Díaz, este perfil valdepeñero entrañable y afectuoso. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Porque creo que tenías previsto un brindis, pero bueno, antes del brindis. Cualquier cosa que quisieras tú, nada. Porque también hablabas de una novela que... Sí, bueno, vamos a ver, el tema de la novela es algo que tengo en mente, casi tengo en ese caso sí que tengo el título, lo que no tengo es el texto y el armazón o personajes. Pero también yo entiendo que debe de ser un poco para una fase posterior, porque de forma laboral no se sostiene teniendo hijos y teniendo que hacer, no da para muchas alegrías. Ya, ese es un encargo que te pones para... Eso es, medio o largo plazo. Exactamente, medio o largo plazo. Bueno, José Luis, que estamos aquí, hemos estado arriba muy bien, pero aquí abajo esto, ¿de qué mundo data? Pues vamos a ver, para ser un poco real, esta casa la compramos, era del año 75, y esto, más que una cueva, es una fresquera. Yo entiendo que era un sitio en el que
en el que conservaba los alimentos y demás, pero yo la he acondicionado y la he hecho de cueva y casi me cuesta un disgusto porque no hacía nada más que picar y ampliarla cada 2x3. Si te sales a la calle. Entonces es el tema, ¿no? Que ahora ya no, pero el vecino de aquí al lado que era constructor decía, no, si picas, pica hacia allá. Claro. Y por ahí casi te metes. No sé que aparezcas. Por allí apareces en Arúspide. En su salón. Por eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco tener un sitio donde pasárselo Típico. bien y bueno. Pues nada, los honores tienes que hacerlo tú porque estamos en tu casa. Pues nada, muchísimas gracias por acordarse de uno. Siempre, como dicen, acordarse de uno, aunque sea mal, pero en este caso yo creo que es para bien. Y bueno, y tengo el honor de que hace unos años entrevistaste a mi padre en mi casa y al final han sido 2 generaciones. Quién sabe si a lo mejor alguno de mis hijos algún día se pueden hacer un perfil. Pues nada, salud principalmente y que sigas con tan buen ánimo y tan buenas ideas. Igual para todos vosotros.